Bienvenidos a una nueva edición de Lo Justo y Necesario, aquí en el Periodista TV, transmitiendo como siempre del hermoso barrio de Bellas Artes en la capital. Y hoy tenemos a una persona que viene de regiones, para que no nos acusen de que somos centralistas. Encantado. Se llama Carlos Vaso, escritor, periodista de investigación, profesor de la Universidad de Concepción, autor de varios libros, muchísimos, que ha vendido más de 40.000, digamos, en total. Yo creo que un poquito menos, quizás. Está Baradit y está Carlos Vaso, pasando por Francisco Ortega. Está Pancho Ortega, mucho antes, mucho Bueno, pero antes, usted está ahí en el podio. Sí, nos ha ido muy bien, han sido años muy, muy interesantes. O sea, hay un fenómeno de ventas, un fenómeno de gente inquieta con estos temas que es fantástico. Además, tú has mezclado el periodismo, y la ficción, investigación, los reportajes. Así es. Y el periodismo de ficción o la ucronía, ¿no? Que vendría a ser, en este caso, claro, digamos. En el último caso, que exacto. es este libro que tenemos acá, Para allá. se llama ¿Para allá era o para allá? Para allá. República Nazi de Chile, el último libro de Carlos Vaso, una ucronía, como le llaman. ¿Qué es una ucronía para que nuestros televidentes queden claros? Básicamente es un hecho que ha acontecido, un hecho objetivo que todos conocemos, en que gracias a esta magia que es la ficción, ¿no? Tú cambias el transcurso de esos acontecimientos. Y en este caso, en específico, te cuento que esto nace a consecuencia de un mapa. Ese mapa está aquí, no sé si tú le echaste un vistazo. Sí, fíjate, está acá atrás. En las últimas páginas hay un mapa. Aquí. Exacto. Ese mapa es un mapa que existe, que llega a manos de... Es una fake news, ¿no? No, es más que una fake news, es mucho más que eso. Es una maniobra de inteligencia. Una operación de inteligencia de los ingleses. Exacto, una operación de inteligencia que hacen los británicos, ¿no? Que le pasan un mapa al presidente de Estados Unidos diciendo, esto es en 1941, y dicen, este mapa está en posesión de un agente de la Gestapo que interceptamos en Sudamérica, ¿ya? Y ese mapa muestra 5 estados, este continente, dice, su patio trasero, ¿no? Su patio de abajo, dividido en 5 nuevos países, en función de una división geopolítica nazi. O sea, obviamente Estados Unidos se espanta con esto, y se espanta porque hoy día sabemos que fue una operación de inteligencia, ¿no? Pero en ese momento este mapa tenía mucha verosimilitud, a consecuencia de un montón de antecedentes. Hay un antecedente básico, y es que este país, Argentina, todos los países de todo este hemisferio estaban infectados de espías nazis. El partido nazi, el NSDAP alemán, se instala en este país, aquí en Santiago, en 1932. O sea, venían funcionando desde hacía mucho tiempo. Habían coimeado políticos, se habían introducido en todas las Fuerzas Armadas y de seguridad. Habían montado unos sistemas de espionaje gigantescos, sistemas de sabotaje. Entonces, además de eso, bueno, y eso aquí en Buenos Aires, en Sao Paulo, en Ciudad de México, en Bogotá, donde tú ibas, estaban. Y además de aquello, había un segundo antecedente objetivo que en Estados Unidos conocían muy bien. En 1935, el nazismo había, el jefe, o el geógrafo jefe del nazismo, el geógrafo favorito, ¿no es cierto?, del nazismo, había emitido un estudio que había sido aprobado, ¿ya? Que básicamente decía que además de los espacios geográficos que tenían ellos en lo que denominan Deutschland, y los espacios anexos, ¿no? Que son los espacios ubicados inmediatamente a sus costados, que son aquellos espacios que se anexan después de 1933, también había un espacio, entre comillas, una ficción espacial, que consistía en lo que ellos denominaban Kulturboden, es decir, aquellas zonas que, independientemente de que no estuviesen ni siquiera en el mismo continente que ellos, sí se consideraban germanas debido a que existían colonias endogámicas, que no habían hecho mestizaje con los nativos, ¿no? Con la gente de otras etnias, y que habían conservado idioma, cocina, sus canciones típicas, sus hábitos. Y específicamente en ese estudio se mencionaba 2 países como ejemplo de eso. Brasil y, adivina, ¿qué segundo país? Chile. Exacto. Entonces, cuando el presidente de Estados Unidos ve esto, dice, un momentito, y emite un famoso speech que está en YouTube, de hecho. Con el cual empieza Exacto. Tu libro contando esta alocución del presidente Roosevelt. Así Dice, es. estoy en posesión
de un mapa secreto realizado en Alemania por el gobierno de Hitler, por los planificadores del nuevo orden mundial. Es un mapa de Sudamérica y de parte de Centroamérica, tal como Hitler propone reorganizarlas, ¿no? Así es. Y eso es lo que ayuda a que Estados Unidos acelere su ingreso. Estados Unidos en ese momento, fíjate que esto pasa en octubre de 1941, y en ese momento Estados Unidos incrementa su presión hacia, y específicamente, Chile y Argentina, que eran los dos países que estaban más titubeantes, y estuvimos titubeantes hasta 2 años después. Sí, claro. Y aumenta su presión de un modo gigantesco, pero en ese momento, 2 meses después de eso, se produce el ataque japonés a Pearl Harbor, y ahí ya, bueno, Estados Unidos se mete derechamente en esto. Te quiero contar una anécdota, un dato, digamos. Otra operación, el ataque a Pearl Harbor. Que es otra operación, ¿no? Y hay un dato que no está aquí, es un libro de no ficción que yo escribí el año pasado. Hay un agente, un triple agente chileno que funcionaba aquí en Santiago, que ese tipo sabía del ataque a Pearl Harbor, y de hecho le avisan a los estadounidenses 7 días antes. ¿Por qué? Porque los servicios de inteligencia japoneses que funcionaban acá en Santiago se jactan de eso ante él. Y de hecho le dicen, cuéntale a los estadounidenses, no te van a hacer caso. Y el tipo les cuenta y no le hicieron caso. Efectivamente, bueno, hay muchos antecedentes más en el sentido de que había muchas advertencias, ¿no? Pero en ese caso esto pasó acá. Y a partir de ahí, a partir de esto, mapa, se genera este libro que lo que cuenta es una historia que ocurre en Chile en 2 o 3 días, ¿no? Exacto, en 1960, mayo de 1960, que es una fecha que escojo por motivos que se entienden ahí, que no, la idea no es que contemos acá todo eso, ¿no? Pero efectivamente ahí empieza una trama de enigma, de acción policíaca, ¿no? De misterio, que sucede y acontece en un espacio geográfico también bien acotado, que es Osorno y sus inmediaciones. ¿Por qué Osorno? Los osorninos me tinca que están todos enojados, ¿cómo son? Espero que no, yo crecí allá, conozco muy bien. Vi que tiene varias explicaciones al terminar el libro, donde dices que Osorno no es que sea el centro del nazismo chileno. Claro, y efectivamente no es, hay un mito ahí, pero déjame contarte un poco, son motivos básicamente dramáticos, de ficción, los que me llegan a hacer eso, porque yo cuando estaba justamente escribiendo en la Conexión Chilena y conté de nuevo esta historia de este mapa, me imaginé, bueno, ¿qué hubiese pasado si hubiese...? Y yo, este mapa además, yo había escrito muchas veces de su existencia. Se me pregunté qué hubiese pasado y me empecé en una concatenación de pensamientos, y en esa concatenación de pensamientos me imaginé a Hitler en las termas de Puyehue, chapoteando, muy contento, así con un patito de goma y una cosa así, eso ya es un poco caricaturesco. Entonces, a partir de ahí, de esa escena, fue que empecé a escribir. De hecho, empecé a escribir en ese mismo momento. Y a consecuencia de eso, yo necesitaba una ciudad, primero que nada, que estuviese situada cerca de las termas de Puyehue. La ciudad más cercana es Osorno. Segundo, necesitaba, yo me imaginé, si hubiesen ganado, si los nazis hubiesen ganado el conflicto y este mapa hubiese sido efectivo, que sabemos hoy día que es una falsificación, y se hubiesen venido a este continente, bueno, ¿dónde se habrían instalado? Seguramente habrían buscado algún sitio como aquellos que tanto le gustaban a Hitler y a todos sus amigos, ¿no? Como el Nido del Águila, estos paisajes bárbaros. De hecho, esa casa que dicen que era de Hitler está en Bariloche, ¿no? Al frente. Claro, exacto. Entonces, bueno, habría sido hoy. Alguien me decía, bueno, ¿y por qué no pusiste Bariloche? Bueno, porque yo escribo en Chile. Entonces, hay más lectores en Argentina. Yo creo que hay más acá, ¿eh? ¿Sí? Sí, yo estoy convencido que hay muchos más acá hoy día. Pero bueno, eso es otro detalle. Pero más allá de eso, yo escribo una novela, digamos, en mi país, ¿no? Entonces, ese es un motivo. Además necesitaba, por efectos de la trama, necesitaba también una ciudad que estuviese cercana, muy vinculada al tema agropecuario. La verdad es que las opciones que tenía eran pocas, y además necesitaba una zona que también tuviese se justificase, digamos, que los alemanes se instalasen ahí a gusto, y efectivamente existe en esa zona una colonización germana de antigua data, que ha contribuido mucho en la zona. Por eso yo pongo ahí, o sea, no hay ninguna ajuste de cuenta. Yo tengo descendencia alemana justamente de esa zona, entonces no hay ningún ajuste de cuenta. ¿Estudiaste ahí, no? Estudié ahí, tengo grandes amigos, tengo familia. ¿Matamala también estudiaste de Osorno? No, ¿Él es de Concepción o de Valdivia? De Concepción. De Concepción. ¿Pero con quién tiene problemas siempre Daniel Matamala? Claro, no, perdón. Osorno, Valdivia. Osorno, no, claro, lo que pasa es que Daniel fue hace un par de años en uno de estos manifiestos,
Sí, la claro. tercera mencionó el tema de las esvásticas que él había visto, no solo, que yo también he visto, pero también las he visto en Santiago, en Concepción, en Antofagasta. O sea, ese es un fenómeno que atraviesa todo el país. Ahora, y para que nadie quede con dudas de eso, nazis ha habido en este país desde hace 100 años. Incluso antes que naciese el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Y algunos de apellidos bastante españoles. Muchísimos. La muchísimos. mayoría, yo ¿Por diría. qué? Porque el nazismo en este país tiene dos vertientes. Hay una vertiente que es el NSDAP, que como te decía antes, llega en 1932 acá, ¿no es cierto? Y que es este partido nazi químicamente puro que conocemos, pero hay una vertiente más antigua, que es la vertiente que nace a consecuencia de la masa chilena, que es este texto que escribe Nicolás Palacios en 1904, y que propugna la idea de que tú, yo y todos quienes estamos aquí no somos una especie de etnia elegida, somos fantásticos, a consecuencia del mestizaje de españoles, que él dice que son godos, que son descendientes de germanos, por lo tanto los llama góticos, ¿ya? Entonces de este mestizaje de godos con mapuche. Entonces, a consecuencia de eso, el gótico mapuche es así el acabose. Es una idea basada, que es muy ad hoc a ideas que empiezan a eclosionar a fines del siglo XIX como consecuencia de una lectura equivocada de Darwin, ¿ya? Entonces, esa idea en este país va por una vía que es muy cercana, pero que no es la misma del nazismo germano. Fíjate tú que el nazismo germano, como yo te decía, se instala en este país. O sea, en este país había militantes de todo el país, de Santiago, Valparaíso, Osorno, Frutillar, Antofagasta, que eran militantes de un partido que estaba situado en Alemania. Y sus carnets de militancia, si tú ves los documentos desclasificados del Departamento 50, los firmaba Adolf Hitler. ¿Ya? Pero esas personas que militaban en ese partido, que además eran ellos los miembros de este Kulturboden, de este cuerpo cultural, ¿no es cierto?, que estaba fuera de su país, tenían que justificar una supuesta herencia genética hasta 1850 que estuviese exenta de judaísmo, de mestizaje con mapuche, con español o con lo que fuese, ¿ya? Por lo tanto, ese nazismo no tenía ningún contacto, y yo de hecho encontré un solo punto de unión de un tipo que estuvo en un lado y estuvo en el otro, con el nazismo con C, como conocemos el nacionalsocialismo, el movimiento nazi, que nace en este país a consecuencia, ¿no es cierto?, de la fundación de Jorge González Fonmarés y otros personajes. Entre esos nazis no había, entre nazis con C y nazis con Z pues que no había ningún punto de contacto. Perfecto. Y bueno, luego se va desarrollando toda esta trama, que es muy interesante. Yo empecé a leerlo, no lo he terminado, y va contando, y ahí es cuando uno dice el enganche con el lector. Porque hay lectores que generalmente a mí me dicen, no, a mí no me gusta cuando esta mezcla entre hechos reales y hechos ficticios. En general, ¿cómo haces para que no se produzca ese rechazo? Chuta, es siempre una apuesta. Es una apuesta. Es difícil. Si funciona o no funciona. Ahora, es fácil porque de repente cuando no tienes el tema de no ficción, echas a correr la imaginación. Esa es la parte buena, ¿no? Bueno, sin duda. O sea, efectivamente, cuando uno está escribiendo, cuando está haciendo periodismo, estás obligado al chequeo de datos, estás obligado a que los hechos, como dice el viejo aforismo, ¿no es cierto?, son sagrados. Los hechos son sagrados y no puedes cambiar nada. Y si no calza una cosa con otra, bueno, se te cayó muchas veces tu hipótesis de investigación. Entonces, esto es como una ventana. Y hay elementos de investigación que algún día no pudiste probar y dijiste, acá lo tiro como ficción. Yo creo que no. La verdad es que creo que todo lo que está ahí está probado, digamos, las cosas que son ciertas, que están mencionadas en el final, ¿no? Son hechos que son ciertos, pero que son descabellados, ¿eh? Y que uno piensa que son ficticios. Está el consumo de metanfetaminas, por ejemplo, por parte del nazismo. Hay un texto súper bueno que de hecho lo menciono también ahí, ¿no es cierto?, una investigación periodística muy, muy nueva, que tiene 1 año y medio, 2 años, y en español fue traducida como Heil Hitler, que cuenta el uso de metanfetaminas en forma indiscriminada, o este intento que es conocido hace muchos años, ¿no es cierto?, de los hermanos Lutz, o sea, de los hermanos Heck, perdón, de resucitar
especies bovinas que se habían extinguido en el año 1600 y crear una especie de super bovino. Es una cuestión tremendamente descabellada, pero contestando tu pregunta, en definitiva, yo creo que todo lo que está ahí es, a excepción de un dato, todo es absolutamente probado. Hay una cosa con que juego yo, que justamente como te decía, había dos vertientes de nazismo que iban en el mismo sentido, o en un sentido muy semejante, pero no se cruzaban, en la década de los 30. Y esos, en 1938, en septiembre de 1938, aquí a muy poca distancia de donde estamos, ¿no es cierto?, Sí, se produce Seguro Obrero, la matanza del Seguro Obrero, 5 de septiembre de 1938. Y ahí hay un espacio de ambigüedad que queda, ¿no es cierto? Hay muy buenos trabajos sobre eso, el último de un colega nuestro, Emiliano Valenzuela, que es fantástico en La Generación Fusilada. Y si uno lee el trabajo de Emiliano, lee el trabajo, hay dos textos de Carlos Droguet sobre ese tema también, si uno va viendo, uno queda con una duda sobre si fue avisado o no Alessandri con anticipación de este intento de golpe que daban ellos, ¿ya? Esa duda tiene que ver con que probablemente, o sea, con que aparentemente la Moneda sabía esto y los deja actuar. ¿Con qué fin? Con el fin justamente de tomar los detenidos, ¿no es cierto?, ejecutarlos y matar de una vez este movimiento. Este movimiento era un movimiento golpista. Entonces, ahí juego con la idea de que había un infiltrado en estas tropas, un infiltrado que quizás a su vez tenía algún contacto con el nazismo de verdad o qué sé yo, y ese infiltrado es el personaje que avisa y que después lleva en su conciencia el peso de haber avisado y de haber ocasionado que fuesen ejecutadas personas con las que se había hecho amigo. Perfecto. Llevas más de 20 años investigando el nazismo. Cuando hay muchos mitos. Hay muchísimos. Y uno prende cualquier canal de televisión, esto de historia, History Channel y todo esto, y siempre hay alguna historia que vincula a los nazis con Sudamérica, con Chile, con Argentina, con Paraguay, la presencia de Hitler. ¿Chile tuvo una presencia mayor a la que hubo en otros países, similar a la Argentina y Brasil, o los no? Dos países que tuvieron más actividad nazi en América Latina y probablemente fuera de Europa fueron Chile y Argentina. ¿Durante la guerra y posterior? Antes y durante, ¿ya? Y ahí son dos fases o dos etapas distintas, ¿no? Antes y durante, de hecho, como te decía antes, el primer partido nazi que se funda en América Latina, partido nazi de verdad, digamos, germano, es en Santiago. El personaje que mandan desde Alemania a fundar ese partido nazi, Willy Kohn, lo funda en Santiago, lo deja andando y se va a Buenos Aires. Y de ahí funda el partido nazi en Buenos Aires. Y estos partidos nazis crecen de un modo gigantesco. La mayoría de las empresas alemanas que estaban instaladas acá, estoy hablando de Bayer, estoy hablando de AEG, estoy hablando del Banco Transoceánico Alemán, qué sé yo, todas esas empresas se constituyeron en fachadas para la instalación del nazismo, ¿ya? Después de eso, y aquí hay un dato que es apasionante, ¿ya? Hay un personaje en la historia de este país que es tremendamente trascendente y que yo he ido rescatando un poco, y otros autores también en estos últimos años, que es el almirante Wilhelm Canaris. Canaris es un personaje que, siendo teniente, era parte de la tripulación del famoso buque Dresden, ¿ya?, que en 1914 es hundido frente a Juan Fernández. Exacto. La tripulación del Dresden, los sobrevivientes, que son cerca de 200 personas, ¿no es cierto?, un poquito más, son detenidos, que a todo esto eso es consecuencia de la primera batalla naval de la Primera Guerra Mundial, que fue frente a Concepción. Esos detalles históricos que uno a veces desconoce. Esa gente es enviada a la isla Quiriquina, en las costas de Talcahuano, y Canaris escapa de ahí. Escapa en un bote, ¿no es cierto?, es ayudado por gente de las colonias germanas de esa zona, es enviado a Osorno, le pasan un pasaporte falso, y con eso escapa a Argentina. Es toda una epopeya, ¿no? Y llega en 1916 a su país. Y cuando llega en 1916 a su país, el tipo es un héroe. Se escapó, ¿no es cierto?, de una prisión en un país exótico. Y él siempre quedó... Y bueno, él vuelve, es destinado como espía a España. Es un tipo que además manejaba perfectamente bien el español. De hecho, dicen que no tenía ningún acento. Él había estado en 1908 viviendo varios meses en Valparaíso.
¿Mm? Es un tipo que manejaba muy bien, tenía mucha habilidad con los idiomas, un tipo brillante. Y él continúa ascendiendo. En los años 20, después del Tratado de Versalles, cuando Alemania tenía prohibido la construcción de armamento, tenía absolutamente prohibida la existencia de ejércitos y todo eso, él participa de los programas secretos que tiene Alemania en ese momento para la compra de armamentos y qué sé yo, y viaja muchas veces también a estos países, a Chile y a Argentina. Tenía muy buenos amigos acá, él siempre estuvo muy agradecido a estos países. Y en 1935, y este es un detalle no menor, él nunca fue nazi. Era un tipo que además provenía de la aristocracia germana. Tú sabes que los aristócratas alemanes, los Junkers, odiaban a estos nazis demagógicos, qué sé yo. Populistas. Entonces, cuando él llega, en 1935, llega al máximo, al tope de su vida como militar, porque es designado como jefe del Abwehr, que era el aparataje de espionaje militar que tenían, que era gigantesco. Y él lo hizo más grande todavía. De hecho, en su momento fue considerado el aparataje de espionaje más grande que ha existido en la historia del mundo. Lo instaló en todo el mundo, pero esencialmente se enfocó en dos países que conocía muy bien, Chile y Argentina. Entonces llenó este país y llenó a Argentina de espías provistos de cantidades de fondos gigantescas, provistos de los elementos de espionaje más sofisticados que había en la época, y hoy día uno los ve en un museo y son simpáticos, digamos, ¿no? Pero en ese momento, por ejemplo, estos espías usaban estos famosos micropuntos, que son una cámara muy pequeña que tú tienes que haber visto probablemente en un museo o en internet, ¿no? Unas cámaras muy chiquititas que se escondían en el taco de un zapato, y esa cámara sacaba una foto que a su vez se iba reduciendo de tamaño hasta que quedaba un punto, así como en las películas de espías, y ese punto se ponía en una carta, el punto es una cuestión casi milimétrica, y esa carta se enviaba a Alemania, y cuando llegaba a Alemania se descifraba esto, entonces se aumentaba, y qué sé yo, hacía todo ese tipo de cosas. Entonces, efectivamente, en estos dos países hubo una cantidad de espionaje gigantesca. Y ahí hubo empresas que se instalaron acá con ese objetivo, se trajo ejecutivo. Estaban acá, son empresas que en su mayoría estaban acá, pero que son usadas, muchas de ellas son usadas como fachadas, son usadas como sitios donde llegan, como tú dices, personas que en definitiva eran espías, pero y no solamente espías, también activistas políticos, ¿no? Personajes, comisarios políticos del partido NSDAP, que llegan y se ponen, supuestamente usan la fachada de ejecutivos, pero eso pasó mucho en Valparaíso sobre todo, ¿no? ¿Y ahí qué nombres aparecen? Porque siempre se menciona la familia Kast, por ejemplo, el famoso... No, pero Kast no llega en esa época. No sé si abuelo o bisabuelo. Hasta donde yo sé, ellos no llegan en esa época, ellos llegan después. Claro. Y no, en esa época hay nombres que no son tan famosos, digamos, a nivel público. O sea, está Schulz von Hausmann, por ejemplo, está famoso, mira, había un famoso jefe de espías que se instala en Buenos Aires, ¿no es cierto? Niebuhr. Y de Niebuhr dependía el sistema del Abwehr que está en Santiago. El jefe del espionaje de Santiago en su momento era un militar que finalmente es expulsado del país, y ahí asumen otras personas, ¿no es cierto?, que son básicamente chilenos, hijos de chilenos, que no son conocidos a nivel público. Y ahí aparece al final ya de esta historia un personaje que sí tuvo una connotación pública conocida, ¿no es cierto?, que es Alberto von Appen. Von Appen, claro. Von Appen, famoso por el tema de los puertos, la familia. Famoso, una familia, ¿no es cierto?, muy, muy importante desde el punto de vista económico. Y Von Appen, bueno, con Von Appen también hay un montón de mitos, y hay cosas novelescas también, ¿no? Von Appen fue un alemán que llega en 1937 como oficial de buques mercantes de la línea Hamburgo-América. Efectivamente, él tenía esa especialidad, pero también era un espía, y digamos el motivo por el cual es enviado acá es ese. Ahora, a poco andar, se crea acá una organización secreta dentro del mismo Abwehr que se llamaba Guardia 2. Entonces, Guardia 2, que funcionaba desde Valparaíso, tenía cobertura en toda América Latina. Y Guardia 2, lo único que estaba esperando en un momento era un mensaje clave, una palabra que tenía que llegar telegrafiada, que una vez descifrada tenía que decir cíclope. Cuando les llegara ese aviso, ellos se tenían que ir a Panamá,
porque ellos ya tenían armado un plan para detonar el canal de Panamá. Ese era, digamos, el objetivo final de este grupo. Ahora, eso obviamente sabemos que no sucedió. Sí, sabemos que el grupo de FONAPEM, pero sin la participación directa de FONAPEM, ¿no es cierto?, bombardeó un buque un buque británico que está en Buenos Aires, en el Gascony, y ahí falleció una persona. Ahora, el que falleció fue el nazi que puso la bomba, ¿no? Pero hay un dato que no es menor. Todos ellos eran nazis, todos ellos eran militantes del partido nazi, todos ellos eran del Abwehr, pero el Abwehr, y aquí es donde aparece un espacio de duda. En 2017 apareció un documento desclasificado de la CIA, que yo alcancé a meter el año pasado, a contar esa historia justamente en la biografía que escribí de Canaris. El Abwehr estaba trabajando en contra de Hitler. De hecho, el Abwehr tenía una organización clandestina, ¿no es cierto?, que se llamaba la Canaris Org. Y esa organización mientras ellos mantenían la fachada de estar actuando bajo las instrucciones de Hitler, al mismo tiempo estaban trabajando para matarlo. Entonces, la verdad es que ahí todavía tenemos un espacio de investigación que es importante saber, por ejemplo, si esta gente que estaba en estos países estaba trabajando de verdad a favor o en contra del nazismo. Siempre se dijo que formalmente sí, pero no sabemos hasta qué punto. Siempre se dijo que Canarias había participado, pero no. No, a Canaris lo acusan de haber participado, así como muchos más, también, ¿no? Los acusan de haber participado en el intento de homicidio de Hitler a mediados de 1944, pero es una excusa para tomar detenido a este personaje, porque ellos sí sabían justamente que existía esta organización. Pero durante mucho tiempo se creyó eso, ¿no? Sí, hasta hace muy poco. Pero lo que es una pena para Canarias, porque hubiera salido con gloria la historia. Absolutamente. O sea, y de hecho los nazis aprovechan ese atentado, ¿no es cierto?, para tomar detenidos a todos quienes ellos sospechaban y en este caso lo ejecutan, ¿no? Lo ejecutan en 1945. Ahora, Canaris tampoco era un santo inocente. O sea, Canaris es un tipo que cuando está como espía en España en 1916-17 propone que envenenen el agua de Madrid, ¿ya? O sea, no conozco ningún jefe de inteligencia que sea un santo. Claro, o sea, es un tipo... Los de la ANI nomás que nos hacen poco. Dime, Carlos, el tema de los nazis después de la Segunda Guerra Mundial, incluso la conexión que hay con la dictadura, es decir, porque empiezan a aparecer y no los extraditan, se los descubre. Hay algunos incluso que circulan por distintos países, están en Chile, están en Argentina, están en Bolivia, ayudan a la represión. Está el caso de Barbie, me parece también, que juega un rol en la formación de grupos de tarea de la represión de la dictadura en el Cono Sur. Participan en un golpe de Estado patrocinado por el narcotráfico. Un personaje impresionante. Pero esos ya están descolgados, son personajes, pero ya existían. O sea, ya no quedan vivos. La verdad, ahora, hoy día ya claro. no, que yo sepa, digamos, puede que haya algún viejito por ahí que esté vivo, pero ya hay gente que está fallecida. Hay que distinguir ahí dos cosas. Una es que no todos quienes llegan son criminales. Y esto también es importante en función de lo que te mencionaba antes del Abwehr. A mí hace un tiempo me escribió un nieto de un ex jefe del nazismo, del espionaje nazi en Chile. Entonces me preguntaba un poco, muy buena onda, ¿no es cierto? Oye, queremos saber porque nuestro abuelo nunca contó. Entonces yo le explicaba, mira, en definitiva, cuando cae el nazismo, la persecución, quienes son considerados per se como criminales, como integrantes de una asociación ilícita, como pasa en Chile con la DINA, ¿no es cierto?, son aquellos que pertenecían a las SS, salvo que se pruebe que hayan participado en algún crimen especial. Las SS en sí son consideradas una asociación criminal, o sea, no hay ninguna duda. El Abwehr no tenía nada que ver con eso. Competían, de hecho, y se hacían zancadillas y se perseguían mutuamente, y qué sé yo, o sea, eran cosas distintas. Y ese es un punto. Schindler, por ejemplo, que es un tema que no está contado en la película, pero sí está en el libro de Thomas Kennedy, no sé si lo leíste alguna vez, que es fascinante. Era un agente del Abwehr. Entonces, el Abwehr tiene un poco más de luces que eso y no fue considerado como una organización criminal por el nazismo. O sea, perdón, por los vencedores, ¿no es cierto? Y especialmente por los tribunales especiales que se crean en Polonia, en Austria y en Alemania, que es el tribunal de Nuremberg. Por lo tanto, no todos quienes huyen de la Segunda Guerra Mundial son criminales, independientemente de que muchos de ellos hayan sido de la Wehrmacht. ¿Ya? Eso es un punto. Ajá.
Pero sí llega una cantidad de gente escapada importante. Ahora, el caso del criminal más destacado que tuvimos acá, y que es mucho más destacado de lo que pensábamos, fue Walter Auf, ¿no es cierto? Y en su caso, no solamente la dictadura la que protegió, no, pues se pidió desde el 60, se pedía la... O sea, en el año 62, ¿no es cierto?, cuando finalmente es detectado, cosa que es absurda, porque él llevaba desde 1958 acá. Cuando él está acá en Santiago, o sea, perdón, estaba en Punta Arenas, ¿no es cierto?, es captado como agente del BND, del Servicio Secreto Alemán. Pero hay un dato que es más insólito todavía. En 1950, 52, 53 es captado como agente por el Mossad, en sus antiguos enemigos. Y hay documentación de la CIA, ¿no es cierto? Está hasta el nombre de la gente que lo capta. Ahí se entiende entonces este manto de protección que tiene siempre en Chile, ¿no? Hay un tema que tiene que ver con un manto de protección, pero tiene que ver, claro, ese manto de protección que significa haber sido agente del BND es a mi gusto la explicación de que no haya sido detenido ya en 1960 cuando se sabía que estaba acá y ya había pedidos de extradición. Pero también hay una cuestión que yo creo que es muy difícil de entender para gente que no es chilena y que probablemente tú que has estado metido en cuestiones judiciales muchas veces conoces. Hay un apego, una especie de exacerbación de lo jurídico que en este caso funcionó muy bien para él. Fíjate que cuando él es detenido acá y es sometido a un juicio de extradición, y en ese juicio de extradición la decisión de la Suprema es que no procede la extradición por dos motivos. Uno es que había pasado el plazo de prescripción. Los crímenes que le achacaban llegaban hasta 1945, el asesinato de 97.000 personas judías a consecuencia de la acción de las cámaras de gas que él había diseñado. Por lo tanto, cuando es detenido en 1962, el plazo de prescripción de los crímenes en este país son 15 años, entonces la Corte Suprema dice, bueno, han pasado 17. Y segundo, dice, y este es un argumento que interpone, que pone su abogado en la mesa y que convence a estos jueces, ¿no es cierto?, es que, bueno, dice, han asesinado 97.000 personas. ¿Dónde están sus identificaciones? Entonces, como no estaban los nombres de sus 97.000 víctimas, que es una cuestión absurda, ¿no es cierto? Bueno, la Corte Suprema dice, bueno, en este país, ¿no es cierto?, se exige la individualización de las víctimas, por lo tanto, no, esto no procede. Ahora... Claro, pero con ese prontuario, como tú dices, que era más importante de lo que pensamos, el Mossad en Argentina secuestraba a la gente y se la llevaba a Israel y la ahorcaba. Hubo un intento supuestamente de secuestro justamente de... Bueno, y de hecho la caída de Auf es precipitada por el secuestro de Eichmann, ¿no es cierto?, en Buenos Aires. Y hubo supuestamente un intento hace el año 65 del Mossad de matar a Auf, pero la verdad es que obviamente no fructificó. Ahora bien, fíjate tú después de eso, a Allende le piden la extradición. Exacto. Y Allende, la verdad es que se negó. Y se negó a argumentar. Por eso yo te decía que hay una cuestión que tiene que ver con un exceso de celo jurídico, que está bien, digamos, ¿no? Y Allende justamente apela a eso. Dice, mira, que esto es cosa juzgada en este país, la Corte Suprema, se lo dice a Simon Wiesenthal, ¿no? La Corte Suprema ya falló, yo no puedo hacer nada porque este es un país donde hay independencia de poderes. Ahora, en el caso boliviano, justamente tú mencionabas a Klaus Barbie, pasó algo semejante en distintas ocasiones, ¿no? Pero llega un momento en que, así como ha pasado en muchos casos de criminales célebres que están en distintos países, llega un momento en el año 83 en que el gobierno socialista que había dice, ok, pero este señor no ha cumplido las leyes de extranjería porque entró con un nombre falso. ¿Te acuerdas que se llamaba Klaus Altmann? Y bajo ese detalle, ¿no es cierto?, lo expulsan y se lo entregan a los franceses que se lo llevan desde La Paz hasta Cayena y desde ahí a Francia. Ese detalle, probablemente esa voluntad, ¿no es cierto?, es lo que nunca se vio en ese caso. Ahora, independientemente de Walter Auf, hay una estimación que hizo la Fiscalía de Hamburgo hace algunos años, no fue hace mucho tiempo, que estimaba que cerca de 500 criminales habían escapado a este país, que es una cifra gigantesca. Ahora, en el caso argentino, la estimación era 6 veces eso. Claro, porque ahí estuvo la ruta a la rata a través del Exacto. Vaticano. Hay un muy buen libro, me parece, de Jorge Camaraza, ¿no? O sea, bueno, yo escribí un libro, escribimos un libro con Jorge y hay muchos más, de Uquigoni, de Carlo de Nápoli, hay un montón de textos que cuentan eso. Ahora, ojo, ese sistema de fuga desde Génova, ¿no es cierto?, con pasaportes de Cruz Roja Internacional, con el apoyo del Vaticano, hasta, ¿no es cierto?, Buenos Aires, y Buenos Aires de ahí se desperdigaban hacia Sao Paulo, hacia Pernambuco, hacia Cochabamba, Santiago, donde fuese. Ese sistema lo diseña Auf.
Él es el quien inventa, quien gesta ese sistema. Era un capo, Rauf, entonces. Un tipo muy inteligente y un tipo muy pragmático. ¿Eh? Fíjate que él, de hecho, es el primero, junto con su jefe, el general Wolf, ¿no es cierto? Ellos estaban a cargo de un detalle. Mira, hay una foto famosa de Rauf, si tú la buscas en internet lo vas a ver, es la única foto donde él está vestido de uniforme, está con el típico abrigo de las SS negro, ¿no? Y hay unos soldados estadounidenses detrás suyo. Que, si uno ve esa foto no se cacha muy bien de qué se trata. Rauf le había ofrecido, él había sido emisario, él estaba a fines de 1943, más o menos, él es enviado como jefe de la Gestapo a Milán. Por lo tanto, estaba como jefe de toda la zona norte de Italia, de Gestapo. Y en ese contexto, él entra en contacto con el Vaticano, y se hace amigo de obispos, de cardenales, entra en negociaciones de muy alto nivel. Y se da cuenta, junto con su jefe, con Wolf, que eso se estaba acabando, que el nazismo ya no tenía opciones, y ellos inician contactos con la OSS, con la antecesora de la CIA. Rauf negociaba con Arnold Dulles, el famoso fundador de la CIA después, ¿no es cierto? Y se hacen amigos. Y de hecho, el primer ejército que se rinde ante los estadounidenses es el de ellos. El ejército de Italia del Norte, ¿no es cierto?, se rinde hacia fines de marzo de 1945, y eso es lo que precipita la caída del sistema. Entonces, cuando pasa eso, el ejército se rinde, este personaje, Rauf, sigue en su cuartel, que está en la ciudad de Milán, y una turba ataca el cuartel, buscando matar a todos los nazis que están adentro. Y los estadounidenses van y lo defienden, y lo sacan de ahí. Y no lo sacan detenido, o sea, entre comillas detenido, pero si tú ves la foto, va caminando junto con estos soldados, estos GI, ¿no es cierto?, estadounidenses, que van a rescatar a este sujeto que era extremadamente importante para ellos, ¿no? Un tipo de una importancia muy contundente. Carlos, esta fascinación que produce el nazismo, porque están por un lado los libros de denuncia, la brutalidad, todo lo que se hizo durante la Segunda Guerra Mundial, los campos de concentración, las películas que hemos visto, siguen apareciendo libros hoy como El tatuador de Auschwitz, La bailarina de Auschwitz. Estamos viendo siempre y permanentemente historias muy dramáticas, pero también está ese halo de misterio que dejó el nazismo, ¿no? Que son las dos cosas que convierten justamente a los nazis en material de todo tipo de libros. ¿Qué es lo que más atrae a la gente? Chuta, yo creo que hay muchas cosas. Uno, como tú dices, esta cosa mistérica que tienen, este enigma que hay detrás. Hay una cuestión que a mí me parece fundamental y que en mi caso es lo que un aspecto que me llama mucho la atención, es entender cómo fueron capaces de hacer tanto daño. ¿Qué había en mentes de personas? Fíjate, esto pasó. El nazismo nace en el país más civilizado de Europa, en la cuna de la filosofía, ¿no? O sea, de ahí venía Mozart, de ahí venía Hegel, o sea, Nietzsche, bueno, Nietzsche también es pervertido, ¿no es cierto?, en función del nazismo. O sea, Kant, ¿no? Eichmann cita a Kant en su juicio. Y sus citas están, bueno, obviamente están trastocadas y están usadas en su beneficio. Pero Eichmann es un sujeto que conocía perfectamente bien a Kant. Entonces, ¿cómo pasa? Heidegger se convierte también en un filonazi. Entonces, ¿cómo pasa eso en un país? ¿Qué nos queda a nosotros, no? Si en ese país tan educado, en ese país donde se ha pensado tanto, ¿no? Se ha pensado sobre la esencia del ser, vienen una pandilla de, ¿no es cierto?, de sujetos exaltados, pero grabando ideas que no tienen ningún fundamento, ninguna base, y terminan causando un genocidio de esa magnitud. Yo creo que te dice tú, en mi caso, digamos, yo no estoy en la cabeza de mucha gente para explicar eso, pero a mí ese es un tema que me parece fundamental para entender cómo funciona el mal en este mundo, ¿no? Exacto, y eso también generó la culpa alemana durante muchos años. Pero que sigue existiendo. Sigue existiendo, pero se empieza a terminar. Sí, por supuesto. O sea, porque aparecen ya hoy día cosas que uno nunca se hubiera imaginado que en Alemania podía volver a suceder. Sí, ahora lo que pasa, y yo lo he dicho en distintas ocasiones antes, yo creo, y si llevamos eso a este país, hay en distintos países, y yo creo que en todos, hay una especie de latencia nazi, neonazi, pero hay países como este, donde hay una especie de pulsión casi freudiana por este tema. O sea, este es un tema que llama, que atrae a mucha gente. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, hace un par de días apareció una entrevista sobre este tema en un portal de noticias, y se llenó de insultos
de gente que obviamente no ha leído esto, que probablemente no ha leído tampoco en la etapa de Condorito en su vida. Y algunos colegas, amigos me decían, ¿pero qué? ¿Estaban ofendidos porque salen una suástica? No, están ofendidos porque ellos se consideran nazis o neonazis. Es tremendamente llamativo, ¿no? Que hoy día haya gente que piense o que está a favor de esto y además lo diga públicamente, o sea, gente con nombre y apellido. ¿Y las ofensas iban dirigidas directamente hacia ti? Sí, por supuesto, ¿Sí? y comunistas y todo este tipo de cosas, digamos, que se dicen en este caso, este tontito donde apareció, y cosas. Bueno, que es muy común, pero más allá de que es anecdótico, ¿no? Te muestra un estado de situación que es medianamente llamativo, quizás para alguien que no conoce el tema. Yo lo conozco bien y yo sé que eso existe, que eso es latente, que eso tiene siglos. ¿Y es eso preocupante? Sube y baja. ¿Es como para preocuparse? Pero por supuesto, si tú ves las estadísticas de homicidios en los últimos 20 años, tienes 12 o 15 homicidios cometidos por neonazis en este país. Algunos plantean que habría que prohibirlos. ¿Tú eres de esa idea? Yo no sé si las prohibiciones funcionen. O sea, yo creo que la verdad es que si hoy día tú prohíbes a neonazis o a quien sea, digamos, lo único que haces es que les haces un favor gigantesco, los victimizas y qué sé yo. Yo no sé si, yo creo que no pasa necesariamente por ahí el tema, pasa por cuestiones que son mucho más de estructura. Fíjate que, como decíamos en el caso de los nazis germanos, si tú ves los homicidios que había en estos últimos años en el país, son todos en comunas populares. No hay homicidios en sectores acomodados. La verdad es que habitualmente a la gente de sectores se piensa o se tiende a motejar de nazis, ¿no es cierto?, a personas de extrema derecha que viven en sectores acomodados. Pero estos nazis que causan homicidios, estas pandillas neonazis que hacen batidas, ¿no?, en contra de comillas indeseables, esas pandillas están en Maipú, están en Puente Alto, están en Curicó, están en Puerto Montt, están en Antofagasta, en Iquique, en sectores bastante deprivados socioeconómicamente. Y muchas veces esa pandilla es la alternativa de esos muchachos que están en una esquina para no meterse a traficar pasta base. ¿Por qué? Porque es un sistema muy atávico, es un sistema muy básico, es una apelación a ese chico que, te insisto, sus oportunidades de vida son muy escasas, que quizás no es bueno para los estudios. Y este grupo le dice, oye, nosotros somos mejores que todos los otros. Y únete y te vamos a hacer una iniciación y nos vamos a cortar nos vamos a hacer un pacto de sangre, vamos a hacer una invocación a OTAN, vamos a ver videos de Miguel Serrano y cosas de ese tipo. Y eso genera un sentido de pertenencia, ¿no es cierto? Genera una idea de que ellos son parte de algo y te insisto, es muy potente para alguien que tiene muy pocas expectativas en su vida que le digan, oye viejo, tú estás equivocado, tú eres lo máximo, los demás no. Y la llegada de un gran número de inmigrantes podría ser caldo cultivo para que estos grupos crecieran. O sea, hemos visto una explosión de grupos neonazis o filonazis, ¿no?, porque todos hoy día ocultan muy bien aquello, justamente a consecuencia de la llegada de inmigrantes. De hecho, el nazismo funciona en base a un enemigo. El nacionalsocialismo funciona en base a un enemigo, ese enemigo puede ser inventado, habitualmente es un enemigo inventado, ¿no? Y ese enemigo además siempre es ese otro que es distinto. ¿Ya? Carlos, un autor argentino, no sé si era Tomás Eloy Martínez o alguien de ese estilo, decía que Argentina era un país de novela. Chile sí, siempre se decía que era un país de poetas, pero últimamente nos hemos convertido un poquito en un país de novela también, ¿no? Yo creo que sigue siendo un país de poetas, ¿eh? Quiero pensar eso. No pero de novelista, pero tenemos muchas cosas que aparecen que están generando... Entiendo tu comentario, sí, sin duda. O sea, yo creo que es un país que va mucho más allá. Y eso explica un poco lo que comentábamos al principio, este éxito que ha tenido algún tipo de libros de ficción, de no ficción, que tienen que ver con la historia inmediata o más antigua de este país, obedece justamente a que hay detalles, hay antecedentes en la historia de este país que no se conocían por distintos motivos. Yo no voy a atribuir ninguna conspiración a aquello, o estaban fuera de los sistemas, ¿no?, de distintos sistemas educativos, pero que son impresionantes. O sea,
voy a escaparme de esto, pero por ejemplo, a mí me parece todavía absurdo que no se haya enseñado, o a mí no me hayan enseñado, cuando estuve en educación básica, y eso es consecuencia, digamos, del sistema educativo que había implementado Pinochet. Por ejemplo, la leyenda de la ciudad de los Césares. Yo cuando de viejo ya empecé a trabajar con algunas cosas y me fui pillando algunos documentos sobre eso. Tú sabes que hubo una investigación fiscal. Este país pagó una investigación al ejército sobre si existía o no existía la ciudad de los Césares, y mandan una expedición desde Valdivia, ¿no es cierto?, hacia adentro, hacia el lago Puyehue en 1782. Y viene todo un documento gigantesco sobre eso, y a consecuencia de eso se crea Río Bueno y se puebla de Nuevo Osorno, que había sido despoblado después del 1604. Pero cuando uno ve el detalle, entiende que eso no es una decisión descabellada ni basada en ideas absurdas, sino que tiene que ver con que la verdad es que pensaban que podían haber colonias de holandeses o británicos que se les hubiesen metido entre medio de estas zonas que los españoles habían abandonado. Todos esos detalles son fascinantes. Sí, yo creo que efectivamente son, como tú dices, son detalles que son casi de ficción. Perfecto. Carlos, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado aquí. Un gusto. Pues. Mucho éxito con este libro. Gracias. Oye, ustedes también, que les siga yendo fantástico. Muchas gracias. Si usted quiere ganarse este ejemplar, tiene que escribirnos en el Twitter del periodista, @el periodista, y decir por qué quiere quedarse con el libro República Nazi de Chile de Carlos Basso. Así que este ejemplar se va a ir para uno de los que nos están mirando. Les agradecemos que nos hayan acompañado, te agradecemos, Carlos, que hayas llegado acá. Buen retorno a Concepción. Nos vemos en otra oportunidad acá en Lo Justo y Necesario. Gracias.